Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y estamos ya con nuestra sección de candidatos a la Convención Constitucional. Estamos con Constanza Uve. Ella es abogada, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Trabajó en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno en el primer gobierno del presidente Piñera. Y como investigadora también en Libertad y Desarrollo, va como candidata por la UDI por el Distrito 11. Constanza, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Muy bien, muchas gracias y feliz año. Igualmente. Y también estamos con Paz Anastasiadis. Ella tiene 37 años, abogada también, ex Seremi de Justicia y Derechos Humanos en la región de Valparaíso. Actualmente a cargo de la asesoría legislativa de la bancada de los diputados demócratas cristianos. Va por la democracia cristiana por el Distrito 7. Gracias, Paz. ¿Cómo estás tú? Hola, Fernando. Muy buenos días. Agradecer y por el espacio de conocer nuestra propuesta, visión, y saludo también a Constanza Juve. Sí. A ver, Constanza, primero tú, si quieres, preséntanos el Distrito 11, que es bastante conocido, pero igual me gusta a mí la forma como lo presentan quienes quieren ir por justamente ese distrito. Sí, ningún problema. Bueno, buenos días también, Paz. Se me olvidó ahí también saludarla. A ver, el Distrito 11 es el distrito de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Peñalolén y La Reina. Hago ese corte porque, claro, inicialmente hasta antes del cambio del sistema electoral, eso eran dos distritos, ¿cierto? El distrito del ex distrito 23, que era Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, y otro distrito que era finalmente el de Peñalolén y La Reina. Ese es básicamente el distrito 11, un distrito en el cual yo he vivido gran parte de mi vida, y en general es un distrito bien, por lo menos lo que es el ex distrito 23, que es el distrito de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, un distrito muy de opinión, ¿cierto? Y por otro lado, el distrito de La Reina y Peñalolén, o ese sector finalmente de ahí, el sector de lo que es Peñalolén, es una comuna muy, muy grande, una comuna popular. Y La Reina es una comuna bien distinta, digamos, lo que serían las otras tres, ¿cierto? Tienen ciertas necesidades que son bastante distintas. Yo geográficamente las ubico bastante bien, porque cuando me tocó trabajar en el Congreso, trabajé en todo lo que es Santiago Oriente, que eran todas las comunas finalmente del ex Santiago Oriente, por lo tanto conozco bastante bien el distrito y las distintas particularidades de cada una de esas comunas. Y tú, Paz, estás en el Distrito 7, que entiendo es buena parte de lo que abarca la región de Valparaíso, ¿no? Claro, es la mitad de la región, que es lo que se habla como el Distrito Costa, que viene Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo, y dos islas, que es Juan Fernández y la isla de Pascua. Es un tremendo distrito que, claro, viene desde la costa de Concón hasta San Antonio, más las uvas de Casablanca, porque ellos no tienen costa, pero ahí es la única comuna. Y claro, también me tocó mucho trabajar junto a estas comunas cuando estuve de Seremi de Justicia y Derechos Humanos acá en la región, así que es un buen desafío de territorio, pero también con muchas cosas, y somos región, que también es muy relevante el tenerlo dentro de la representación de una nueva constitución. Sí, estoy viendo, mira tú, Concón, Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, Santo Domingo, ahí tienes puros balnearios de verano, si tú quieres en esta época hacer, no sé, campaña política, cuando teóricamente se está en vacaciones. ¿Cómo funciona eso? No, bien difícil, pero yo creo que para todos es un tremendo desafío hoy día con el COVID, ¿no? Porque la pandemia genera restricciones que van asociadas a no tener los fines de semana disponibles. Nosotros hay comunas que están en cuarentena, tenemos hoy día con Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, que también entra a cuarentena porque hubo mucha tasa de contagio. Y lo otro, claro, son vacaciones, pero este desafío de COVID también nos lleva a mucha actividad virtual y, por supuesto, hacer los trabajos en terreno con las comunidades que se han ido juntando, esperando también idearlos en espacios libres. Yo creo que la recomendación para todo candidato constituyente es tratar de salir a espacios donde se evite la mayor parte del contagio, que es parte de la prevención que vamos a tener que tener todos. Sí, se cree, Constanza y Paz, que
Por el hecho de, por ejemplo, ir apoyadas por partidos políticos, las candidaturas a la Convención Constitucional eventualmente pueden tener una mayor facilidad para llegar a la población en el sentido de que, bueno, hay apoyo partidario, ahí hay de alguna forma una estructura que es las estructuras de los partidos profesionales en términos políticos tienen un anclaje muy importante en los territorios a la hora de las elecciones. Hay un montón de independientes que también van compitiendo y creo que, si es que no me equivoco, a esta altura debemos llevar más o menos casi, no sé, cerca de 2.000 candidatos. Es una cosa bien brutal. ¿Cómo logran ustedes, Constanza, tú primero, cómo logras hacerte notar, definir algo que te identifica y que eventualmente tú quieres transmitirle a las personas de tu distrito para que el día de la elección voten por ti y sepan quién eres? De todas maneras, mira, yo creo que mi principal característica, esto de venderse, me imagino que Paz tiene que sentir lo mismo, no sé si lo interpreto, pero es bien complicado para alguien que no ha sido candidata antes, que por lo menos es mi caso. Pero la realidad es que para mí lo que más me motiva es que yo soy profesora de Derecho Constitucional hace más de 8 años. Estoy relacionada con el Derecho Constitucional desde el 2006, cuando partí siendo ayudante en la Universidad Católica, y además tengo una vocación pública bien profunda. Trabajé en el gobierno, trabajé en el Congreso, he trabajado en centros de estudio, en fundaciones, estuve estudiando afuera. Además también trabajé un tiempo en el sector privado, pero nunca dejando de lado mi patita pública, nunca dejando de lado lo que sería la docencia, nunca dejando de lado lo que sería también mi aporte, humilde aporte, en lo que eran las comisiones legislativas y en las distintas instancias en que me han pedido también mi opinión respecto a distintos proyectos de ley. Me tocó también litigar en el Tribunal Constitucional, en la Corte, por casos de alta connotación pública, litigación pública finalmente. Por lo tanto, yo creo que mi principal aporte, en el lado al menos de contenido, en el lado al menos de lo que es poner a disposición finalmente mis conocimientos, tiene que ver con el hecho de que para escribir una nueva constitución puede ser útil tener una persona que sabe de estos temas y que finalmente ha trabajado en estos temas. Pero por otro lado, también yo creo que se necesitan personas que tengan convicción en sus posturas, que tengan claridad respecto de las mismas, que tengan coraje, que tengan valentía, pero que también estén abiertos al diálogo y a los acuerdos. Yo creo que no vamos a llegar a una buena constitución, y ni siquiera vamos a llegar a una constitución si no tenemos esa apertura al diálogo y esa apertura a los acuerdos. Yo creo que somos muchos los gente joven, sub 40, si lo queremos llevar así, y yo por lo menos también formo parte de un grupo que se llama Más Sociedad, que es un grupo de jóvenes donde yo soy la más vieja de ese grupo, gente que está buscando renovar también la política en esa línea, ¿cierto? Ya dejar de lado las trincheras, dejar de lado lo que significa la polarización y también tratar de ponerse en la posición de escuchar el argumento del otro y dejarse persuadir por el argumento del otro. Yo creo que eso, al menos desde mi punto de vista, eso es lo que yo pretendo aportar. El caso tuyo, Paz, ¿cómo te das a conocer? Bueno, trabajando territorialmente con personas con las que ya hemos hecho algún trabajo desde antes, desde el sector cuando estábamos de Seremos Justicia y Derechos Humanos, pero también, por supuesto, con todas las vinculaciones que ha habido a nivel territorial. Y en eso que señalaba Constanza, yo creo que es muy relevante poder tener la apertura. Yo creo que quienes estudiamos Derecho, también venimos asociados a un sentido de justicia. Por lo menos por la decisión que adopté cuando entro a la carrera fue esta marcada orientación de esta norma legal, que muchas veces se entiende como un mero texto, pero la verdad que si ese texto no considera lo social, lo político, lo económico, lo cultural, no está dando respuesta a lo que la sociedad necesita. Yo creo que esa fue la mayor como afinidad que tuve al momento de estudiarlo y luego también acercarme y proyectarme hacia la actividad pública, que es donde trabajo hace muchos años. Habían dos factores muy relevantes en la decisión también de poder ser constituyente y por qué serlo y cómo ser en el fondo ese promotor de representación de la quinta región, nuestra quinta costa, porque hoy día estoy a cargo de la asesoría legislativa de la bancada de diputados de CE,
trabajé en el proceso constituyente, de ahí desde el minuto 1, donde se pone en tabla este proyecto que va generando el acuerdo por la paz y la nueva constitución, canalizándose estas demandas ciudadanas que venían del 18 de octubre, y también dándose otras respuestas como la que se produce con la ocasión de la emergencia sanitaria, con el retiro del 10%. Es buscar cómo dar soluciones, cómo cooperar en esta necesidad de canalizar espacios donde además el Congreso Nacional, yo eso lo relevo porque ha permitido dar las respuestas desde el 18 de octubre con fuerza, y me ha tocado estar de cerca en ese proceso. Y por supuesto la convicción que más se me fortaleció fue siendo Seremos Justicia y Derechos Humanos, porque el Ministerio de Justicia trabaja con parte de los grupos de personas que han sido más vulneradas en nuestra sociedad. Están los niños y adolescentes, y también están las cárceles. Ahí donde la pobreza y desigualdad no es un concepto, no es una teoría, es el día a día que viven estas personas. Entonces, creo que para poder entendernos como país, para encontrar esta paz social que requerimos, debemos encontrarnos los constituyentes mirando desde ahí, desde los grupos más vulnerados, para poder proyectar Chile en sus próximos años. Entonces, creo que ese es el desafío que motiva, esa es la representación, es lo que uno busca influir en cuanto al futuro votante, a quienes uno espera representar, mirándolo desde la línea humana y poder entonces encauzar, si comparto plenamente que se requiere todo lo que es apertura, escucha, no solamente de las personas, sino también de quienes vayan a ser constituyentes, pues se requieren 2 tercios para llegar a cualquier norma en la nueva Constitución. Ahora, Constanza y Paz, tú, Constanza, primero, si quieres, ¿qué cosa crees tú que no está en la Constitución y que a ti te gustaría que estuviera en la Constitución y te gustaría llevar como idea, matriz constitucional? Yo creo que, bueno, lo he dicho en otras oportunidades también, pero me voy a, para ir directo a tu pregunta, yo creo que hay cosas primero que hay que mantener quizás de la Constitución actual, o mejor dicho, plantear para incorporar en la nueva Constitución, otras cosas que hay que ajustar y modificar y otras cosas que habría que agregar. De lo que no está, o de lo que yo creo que está, pero de manera insuficiente, es que el principio de servicialidad del Estado, es decir, que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés, eso es algo que hoy día no se encuentra suficientemente fortalecido en la Constitución. Yo creo que acá es necesario empoderar al ciudadano frente a la administración del Estado. El Estado otorga muchas prestaciones de salud, de educación, también entrega determinados servicios, y resulta de que muchas veces nosotros tenemos un CERNAC para efectos, por ejemplo, de lo privado, en caso que la calidad de esas prestaciones sean malas, o en el caso que la entrega, digamos, de determinados servicios sean malos, pero respecto al Estado, nada, ¿cierto? El Estado normalmente se asocia con lo que es burocracia, con lo que es exceso de papeleo, con lo que es como el peloteo en el fondo de un servicio al otro, y yo creo que en la Constitución se pueden establecer bases constitucionales para la modernización del Estado. Eso es algo que me gustaría que poder, o por lo menos dentro de las propuestas que tengo pensado plantear en la Convención Constitucional, apunta precisamente a ese lado, ¿no? Y en el caso tuyo, Paz. Bueno, yo creo que no podemos sino hacer presente el 18 de octubre en esta Constitución. En esta 18 de octubre lo que viene detrás es una pulsión necesaria de una sociedad que lo que quiere y demanda son mayores derechos sociales. En ese sentido, creo que es fundamental entrar a los derechos humanos que están en la Constitución hoy día, pero revisar su consagración y cómo se garantizan estos, porque podemos decir, claro, efectivamente tenemos derechos, los derechos políticos, los derechos sociales consagrados en la Constitución, pero ¿de qué manera los consagramos? ¿De qué manera está actuando el Estado en relación a esos derechos sociales, que mal llamados de cierta manera los derechos de segunda categoría? Porque no, son necesarios justamente si estamos pensando en la dignidad de cada persona. Y en ese sentido hay derechos que no están suficientemente establecidos, consagrados, que son los derechos de salud, los derechos a nivel previsional, porque efectivamente hay muchas materias que pueden estar contemplados o bien que a futuro podamos establecer en la Constitución y no sean un cambio inmediato en la realidad y calidad de vida de las personas, pero el establecerlo como punto de partida desde la Constitución, lo que nos va a hacer es obligar y mandatar a las demás normas legales a establecerlos en orden a lo que la Constitución exige. Entonces, tenemos que avanzar en materia de derechos sociales, tenemos que avanzar en materia de dignidad humana en nuestra sociedad. Yo creo que ahí no podemos hacernos, sino la mayor escucha respecto de lo que se requiere, pensando, tal como lo que venía diciendo, hay población que es sumamente vulnerable en nuestro Estado,
y que para alcanzar la paz social requerimos entonces revisar cómo estamos como Estado, cómo estamos fallando como Estado, y ahí hay parte importante, recoger cómo se va a establecer, es parte del diálogo constituyente, ¿no? Pero ¿por qué no pensar que en la misma Constitución establezcamos un criterio de universalidad obligatorio, criterios en cuanto a la necesidad de pilares universales, la cotización, la solidaridad, en cuanto también la individualidad, pero ir avanzando en estos espacios. En materia de salud ni siquiera está garantizado. Lo único que se garantiza hoy día es el poder exigir que nadie me prohíba estar en un ISAPRE o en FONASA. Pero en cuanto a la calidad de la atención de salud, está por prestaciones, ni siquiera en hacerse cargo el Estado en sí mismo de toda la salud pública. Entonces, tenemos que avanzar muchísimo, recoger mucho las demandas sociales y poder entonces establecer y llegar a lo que hablábamos de estos consensos necesarios de 2/3 para poder tener los derechos sociales realmente garantizados, sea en la Constitución, sea por tutelaje de protección u otra materia para poder hacerlo realmente posible. Estamos en esta sección con candidatas a la Convención Constitucional, Constanza Juve y Paz Anastasiadis. De alguna manera Constanza mencionó el que esto, más que un ring, es algo donde se busca generar acuerdos mínimos, digamos, o por lo menos acuerdos en que sean posibles, y todo lo que no se acuerde, bueno, eventualmente va a ser parte de la legislación regular en el futuro. Pero, ¿dónde ven ustedes las posibilidades de mayor acuerdo, Constanza, y de las de mayor desacuerdo o más diferencias sientes tú que va a haber en una convención constitucional? Sí, si me permite hacerme cargo de algo de que dijo Paz, y lo voy a tratar de unir con tu pregunta, ¿puede ser o no? Tú puedes hacer lo que quieras con tu respuesta. Gracias. Lo que pasa es que, claro, Paz hablaba de los derechos sociales garantizados y hay que tener harto ojo con eso, porque en el fondo las expectativas que hay respecto a la nueva Constitución son expectativas que son muy altas. Y de hecho, si uno mira los estudios y las encuestas, los sondeos de opinión no desde solamente recién pasado el 18 de octubre del 2019, sino que uno los mira como cercano al plebiscito, encuestas y sondeos de octubre del año pasado, hasta el verdad del 2020, uno ve que la ciudadanía tiene altas expectativas respecto a lo que una nueva Constitución pueda hacer, relaciona el contenido de la nueva Constitución con una mejora de su situación económica, personal y familiar, mejor acceso a la salud, mejor calidad de la educación, mejores pensiones y mejores salarios. Y la realidad, y esta cuestión hay que ser bien clara, es que la nueva Constitución no va a lograr eso, no lo va a hacer. Entonces, generar esa expectativa a mí por lo menos me parece bastante irresponsable y hay que ser muy serio en ese sentido para evitar precisamente de que después no se produzca una frustración tremenda. Por el contrario, me parece que el Congreso está llamado durante este año a tener que satisfacer esa expectativa, porque precisamente le corresponde a la deliberación política, le corresponde al Congreso y al presidente tener que hacerse cargo de esas demandas sociales por mejores pensiones, demandas sociales por mejores salarios, demandas sociales por mejor acceso a la salud y por una mejor calidad de la educación. Pero eso no es resorte de la Constitución, es un resorte de la política pública. Y yo creo que volviendo quizás ahí a tu pregunta, Fernando, haciéndome cargo de lo que decías, que hay que tener harto cuidado con eso, me parece que uno de esos temas precisamente va a tener que ver con los derechos sociales garantizados, porque uno puede poner cosas muy bonitas en la Constitución. Si uno lee la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, la venezolana, habla del derecho a la vivienda, con condiciones de higiene, casi que con metros cuadrados en el fondo por vivienda garantizada, y la realidad es que no por lo que diga la Constitución, eso se va a llevar a la práctica. Y por lo tanto, cuando hablemos de los derechos sociales, yo creo que esto va a ser uno de los grandes nudos de la discusión. Aquí vamos a tener que poner el cascabel al gato y ver bien en el fondo de qué manera lo hacemos. A mí no me gusta cómo está hoy día la Constitución tampoco, porque no es ni pizza ni limonada. Están garantizados, pero no tienen recurso de protección. Pero no me parece que tengan que tener recurso de protección los derechos sociales. ¿Por qué? Porque si no, tú le dejas a los jueces la determinación de la política pública. Y la realidad es que los jueces no están electos. Los jueces no están para decidir precisamente por política pública. Eso le corresponde al Congreso y le corresponde, por supuesto, al presidente. Por lo tanto, dentro de los nudos que yo veo en la discusión, evidentemente este va a ser uno. Un segundo nudo que por lo menos a mí me preocupa mucho tiene que ver con que lo público se asocia a lo estatal. Al parecer, como que lo público pareciera que solamente lo estatal, y eso no es así. La realidad es de que lo público puede ser también proveído por las personas, por la sociedad civil, pueden participar perfectamente en la solución de problemas públicos, pero yo creo que eso va a ser un nudo. Y un tercer nudo, yo creo,
va a ser el tema del control de constitucionalidad. O sea, si hay alguien que se va a poder hacer cargo de hacer respetar en el fondo las reglas del juego que se empiecen a delinear en la nueva Constitución. Yo creo que por ahí van a ir los nudos. Yo tengo postura, por supuesto, respecto a esos tres, pero entiendo que en razón al tiempo me quedo con eso por ahora. Tú, Paz. Bueno, comentar ahí respecto de lo que señala Constanza, en respuesta también ahí a sus comentarios de lo que yo señalé, pero cambiando lo que yo había señalado. Lo he escuchado otras veces y pareciera como una respuesta tipo cada vez que se trata o abarcamos temas de derechos sociales, viene cuidado con las expectativas. Yo creo que la mayor frustración que podríamos hacerle a las personas es no hablar y debatir respecto a los derechos sociales y cómo los vamos a consagrar en la Constitución y cómo vamos a tutelarlos. No señalé en ningún caso, tal como inicié la conversación, venía asociada a entendiendo que la base fundamental viene desde la Constitución, desde ahí vamos a poner las reglas de juego y son las leyes las que después mandatan, pero yo perfectamente en la Constitución puedo establecer mínimos comunes que debiesen abarcar el resto de la legislación. Entonces creo que ahí, y tal como ella señala, ahí va a tener un punto de desencuentro cuando se encuentre un grupo de constituyentes que no vayan hacia el mismo punto. Yo creo que eso es importante también al momento de la votación por parte de los electores, de si es que son relevantes los derechos sociales en el sentido que uno lo pretenda abarcar desde la Constitución sin generar expectativas que no son, es consagrando los derechos que corresponden. Incluso me preocupa, porque cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de aquellos suscritos, ratificados por Chile, y que lo que exigen a los estados es promoverlos, avanzar y generar las condiciones. Entonces, si solo podemos, desde lo que tenemos, avanzar hacia arriba, de lo contrario estamos retrocediendo en materia de derechos humanos. Entonces, hay que tener ojo de no confundir en el fondo a las personas respecto de lo que se entiende por derecho. Comparto, por supuesto, de que no es tan todo, no es ley, sino una constitución, una base, y desde ahí hay que avanzar. El señalar ahí que la parte del control preventivo, el control de constitucionalidad del TC, claro, ahí también hay un trabajo importante que se venía haciendo desde la Comisión de Constitución de la Cámara respecto del Tribunal Constitucional, que va a ser un gran insumo, me imagino, porque era además un acuerdo bastante transversal en revisar las facultades y las competencias del Tribunal Constitucional. Hoy día está sumamente cuestionado el último fallo, el segundo retiro del 10%, 5 ministros le generan una cátedra magistral de Derecho Constitucional a los que fueron el voto dirimente, con uno de la presidenta, por supuesto, pero donde les dice, nuestro rol es netamente un control de jurisdicción constitucional y no un control político. Entonces, ese punto de ser hoy día un control político y que incluso esboza diciendo el voto disidente, que por lo tanto incluso hacer control político estamos actuando fuera de nuestras atribuciones. Es muy interesante ese fallo y yo creo que hoy día ese control preventivo, si no es una mera sugerencia, es difícil que pueda perdurar en una nueva constitución o por lo menos hacer parte del arduo debate de los constituyentes. Ahora, me queda poquito rato, pero les quiero preguntar esto igual a ambas, Constanza y Paz. De alguna forma, ustedes están en distritos que tienen un porcentaje de lo que podríamos decir la población más afluente, más, si se quiere, privilegiada del país. Por cierto, hay también todo tipo de personas que no están en esas mismas condiciones, pero agrupan muchas de esas comunas a personas con bastantes recursos, ya sea porque son las mismas que eventualmente pasan del distrito 11 al distrito 7 a la hora de las vacaciones. Pero la pregunta es, ¿qué tanto sienten que hay que, de alguna manera, mirar la situación de no solamente a quienes ustedes representan en esos distritos, sino que también cómo empalma eso con lo que creo yo ha sido bien visibilizado y muy fuertemente visibilizado en las últimas semanas y meses, que es esta situación de tremenda desigualdad que hay a la hora de optar a prestaciones, a ayuda del Estado, a trabajo, a la situación salarial. Constanza, primero tú y termina Paz. Sí, a ver, yo creo que aquí quizás lo vuelvo a conectar con lo que yo decía antes. Yo le escuchaba clarito decir como derechos sociales garantizados, y cuando uno asume
claro, efectivamente yo puedo haber asumido que quizá el derecho social garantizado tenía que ver con el recurso de protección, pero efectivamente no lo puede garantizar de otra manera. Para mí es la configuración legal, hacerlo a través del legislador, que es como a mi juicio corresponde para no judicializar la política. Eso como primer punto. Y como segundo punto, que se relaciona también con el primero. A ver, yo creo que acá hay que ser súper responsable respecto de lo que la nueva Constitución puede hacer y nuestro rol como convencional constituyente, que es uno solo, es redactar una nueva Constitución. Y por lo tanto, me parece que prometer, esto no lo digo por paz, lo digo en términos generales, prometer un determinado modelo de sociedad, que la desigualdad en el fondo se va a acortar, que en la práctica van a haber mejores prestaciones porque vamos a redactar una nueva Constitución, es mentirle a la gente. Y yo por lo menos en mi campaña no pretendo hacer eso, sino que pretendo no prometer algo que no puedo cumplir, no solamente por los 2/3, sino que porque me parece que en el fondo es responsabilidad nuestra dejar claro cuál es nuestro resorte, y nuestro resorte no pasa por determinadas políticas públicas, no pasa en el fondo por determinados modelos de desarrollo, ni estrategias de desarrollo, ni programas de gobierno, sino que tenemos un único mandato por la Constitución, que es redactar una nueva Constitución. Y eso creo que hay que dejarlo como bien claro para no generar nuevamente falsas expectativas. Paz, tú terminas. Bueno, en eso mismo, la Constitución, tal como decía al inicio, el derecho y más sobre todo una norma constitucional no puede ser un mero texto. Entonces, en eso tengo que recoger y hacerme cargo del Chile actual y el futuro. Comprende eso, lo social, lo político, lo económico, lo cultural que tenemos. Esa es la esencia, eso es lo que tenemos que escuchar, eso es lo que tenemos que lograr plasmar. La forma en concreto está todavía en veremos porque requerimos de los 2/3. Importante, por supuesto, que quienes representen tengan el concepto de dignidad humana como dentro de los... O sea, es el punto del núcleo de transformación de la nueva Constitución, pensando en las necesidades. Yo, tal como comentaba, claro, un distrito que tiene mucha desigualdad, porque nosotros tenemos la segunda cárcel más poblada, no es la más poblada, es la segunda cárcel con más complejidades en el país. Tenemos más de 4.700 internos solo en el complejo penitenciario y tenemos 9 unidades penales. ¿Por qué hablo de las unidades penales? Porque ahí tenemos un 99,9% de concentración de pobreza. No veo gente, los llamados delitos cuello de corbata, que sí se están trabajando en la Comisión de Constitución de la Cámara, me consta, se ha hecho un gran trabajo en esa materia, pero no veo personas de mayores ingresos en las cárceles. ¿Por qué razón? Bueno, ¿qué pasa también con la justicia? ¿Qué pasa con nuestras normas penales? Quizás detrás de cada norma penal debiese haber una norma social que permita ir avanzando, pero tenemos problemas de salud mental graves en las unidades penales, y eso es nuestra sociedad, esa es la población vulnerada y vulnerable, y también que ha generado delitos, delincuencia, y que promueve la falta de seguridad ciudadana que tenemos. Pero ¿cómo logramos que eso cambie, que ese espacio inicial cambie? Entonces, esa propuesta de país tiene que venir desde la Constitución. No puedo no hacerme cargo de la realidad país que tengo para promover un proyecto de Chile, porque lo que estamos buscando es un acuerdo por la paz en la nueva Constitución. O sea, no podemos solo estar hablando de normas, no he escuchado en el fondo la propuesta en materia de derechos fundamentales que hay realmente detrás de Constanza. Entonces, yo creo que no podemos... Bueno, tenemos poco tiempo, pero si quieres podemos conversar un poco más de eso. Pónganse de acuerdo ustedes dos. Yo claro, pero en realidad ¿para qué vamos a tirar la cuña ahí al final, no? Bueno, muchas gracias a Constanza Juve y a Paz Anastasiadis. Bueno, que les vaya muy bien. Chao, gracias, chao. Fernando. Cuídense. Gracias por el espacio. Buen día, chao, gracias. Hasta luego. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.